Bien, continuamos. Entonces vamos a observar bien lo de la cuestión de dónde era que salían esos términos o por qué era que salían. Pues en general, volvamos al caso. Por acá de un lado teníamos un término igual a otros, pero ese término aparece en una de las fórmulas y yo lo puedo reemplazar. Entonces de aquí me voy para acá. Lo mismo, por acá tenía un término despejado de otras fórmulas y aparece en esta. Pues todo esto lo puedo reemplazar acá. ¿Qué me queda de hacer esos reemplazos? Esta fórmula. Y esto, pues ya no va a aparecer lo que es el volumen de agua, porque ya lo estoy reemplazando directamente a qué equivale. Y aquí ya no va a aparecer lo que es peso del agua, porque ya lo estoy reemplazando específicamente a lo que equivale. Y todas esas dos cosas, a lo que equivale el volumen de agua y a lo que equivale el peso del agua, despejadas de cada una de fórmulas diferentes, pues lo puede reemplazar en esta fórmula general que tiene esos dos términos, simplemente. Después de eso, ¿qué hacemos? Después de eso, pues podemos empezar a despejar volumen de vacíos. ¿Por qué despejamos específicamente ahora volumen de vacíos? Primero, no nos sale volumen de vacíos en nada de estos términos. Y segundo, de la fórmula general del gamma, ¿sí? Sabemos que en algún momento sí nos sale volumen de vacíos y podríamos estar reemplazando todo ese término, ¿sí? Entonces, despejamos volumen de vacíos, nos queda en función de estas variables que aparecen en la fórmula y de esta que no aparece para nada. Pero aquí, esta la podemos despejar de esta fórmula que ya habíamos desarrollado a partir de otro reemplazo, que era lo de despejar el peso de sólidos de la fórmula básica de gamma específica de los sólidos y reemplazarla en la fórmula básica general de la gravedad específica de los sólidos. Como en esta el volumen de sólidos es igual a 1, pues directamente el gamma de los sólidos es igual al peso de los sólidos. Es decir, que al reemplazar en esta fórmula, decir que gamma de sólidos es igual a peso de sólidos es válido si hemos hecho esta consideración de que el volumen de sólidos es igual a 1 desde el principio, que es lo que tenemos aquí. Y después simplemente reemplazamos esto en esta fórmula. ¿Sí? ¿Cómo lo hacemos? Pues toca despejar de eso que hemos determinado acá, simplemente el peso de los sólidos. Es decir, es la única que no les hice ahí también despejando, o mejor dicho, las voy a colocar. Ingeniero, una cosa. Dime. Lo que pasa es que, por ejemplo, listo, yo hago así el procedimiento, pero yo me pongo, por ejemplo, a escribir despejando de tal fórmula o sino que hago los despejes en la mente y de una vez reemplazo. No sé si haya algún problema respecto Pues a a eso. ver, digamos que cuando hacen los reemplazos en la mente, yo los puedo hacer de una vez de estas fórmulas. Y digo, ah, no, ya la demostré en mi mente. ¿Cómo hace usted para evidenciarlo de que lo está haciendo correcto?
No, o sea, yo tengo las Le toca fórmulas por lo básicas. menos generar digamos, colocar todas a las mismas formulitas. Lo que sí puedo obviar es despejando, simplemente coloca las básicas, coloca los despejes y desarrolla eso, ¿sí? Pues se supone Ah, que sí, sí. la tiene que desarrollar en el mismo proceso, porque el resto no, ¿sí? Así yo lo estoy haciendo así, sino que no me pongo, por ejemplo, a escribir reemplazando de tal fórmula en tal. Ah, no, claro, lo que pasa es que yo, pues, obviamente, digamos que por estar al otro lado de la pantalla siendo docente, sí me toca, digamos, desarrollarlo de esa forma tan plastilina para cuando hagan las respectivas revisiones de los videos o que quieran mirar de verdad de pronto algo que ahorita de pronto dijeron, sí, eso lo entiendo, pero resulta que no, pues saben bien de dónde es que están saliendo las cosas. Ah, bueno, ingeniero, Lo que sí gracias. es que en una demostración, pues lo que se tiene que evidenciar es todo el proceso de las fórmulas. Eso sí. Listo, entonces continuamos. Después de llegar a esta fórmula, podemos despejar volumen de vacíos y vemos que este término lo podríamos estar eliminando o por lo menos reemplazando en función de términos que sí requiero. Entonces, de aquí de esta fórmula encuentro que puedo despejar el peso de los sólidos y esa pues la reemplazo directamente ahí. Por eso es que ya aquí no me aparece peso de sólidos, que es lo que aparecía acá, sino que una vez me aparece es a lo que está igualado, a la gravedad específica de los sólidos por el gamma del agua. Y resulta y acontece que aquí estos dos términos, numerador y denominador, si son iguales, pues es 1, ¿sí? Es la unidad. Y ya todo este término, volumen de vacíos igual a contenido de humedad por gravedad específica de los sólidos sobre el grado de saturación, todo eso, todo eso yo lo conozco y aparece por acá. Y mirando, por ejemplo, la fórmula básica del gamma, que no lo hemos reemplazado aún, por lo menos en la parte de abajo tenemos volumen de vacíos y volumen de sólidos. Si reemplazamos ese volumen de vacíos acá, ya tendríamos uno de los términos de la suma que aparece en el denominador. ¿Y de dónde saldría el 1? Ah, pues si desde el principio dijimos que el volumen de sólidos era igual a 1, pues ya prácticamente tenemos todo el denominador.
Entonces, simplemente estamos reemplazando lo que es el volumen de vacíos acá y recordamos que el volumen de sólidos lo hicimos 1 desde el inicio. Muy bien, pero nosotros ya teníamos desde el inicio despejado algo respecto del peso del agua, algo así. Nosotros podríamos despejar algún término que pudiésemos reemplazar ahí y que nos salga precisamente lo que tiene que ver con el término de lo que tenemos conocido. Para el caso, ¿qué tenemos conocido de respecto de peso del agua o de peso de sólidos? Por aquí por lo menos sabemos que el peso de sólidos, ya desde un principio dijimos que era la gravedad específica de los sólidos por el gamma del agua. O sea que esa ecuación en general nos sigue cumpliendo por aquí y podríamos reemplazarla. Pues ahí quedé. Ahora estoy perdido es en el peso del agua, porque no sé cómo hago para tener que me dé el uno. Ya va. Pues ahí yo hice fue que el peso del agua era igual a que a la W por el peso del sólido, ¿no? Sí, Y luego factoriza. ¿De dónde la despejó? Yo saqué esa. Esta fórmula. Peso del ah, agua nosotros ya la Sí, teníamos despejada, que es igual esa. al contenido de humedad por el peso de los sólidos. Vamos a ver sí. qué pasa allá. ¿Sí? Y peso de los sólidos despejando nos queda el G sub S por el gamma del agua. Entonces, vamos a despejar esto y lo metemos aquí, que ahí vemos ese término semejante.
Muy bien, miremos la ecuación. Simplemente hicimos ese reemplazo, de reemplazar esto, que ya teníamos despejado desde hace rato, lo reemplazamos también ahí. ¿Qué vemos? Dos términos semejantes en una operación aritmética. Ah, bueno, ¿qué podemos hacer? Simplemente factorizar. ¿Y para qué nos serviría eso? Porque lo que sabemos es que en algún momento por acá arriba nos va a salir el valor de 1. Entonces, ¿qué pasó aquí? Ah, bueno, simplemente factorizamos ese término y nos queda esto. Y resulta que todo eso es igual a este término. Y si reemplazamos, oh sorpresa, mágicamente hemos llegado a la demostración. Entonces, ¿qué seguimos haciendo? Simplemente, en la fórmula general ampliada del gamma, del gamma, pues observamos los términos que hemos podido determinar. Exactamente lo que es volumen de vacíos y ya me queda una parte que es exactamente igual a lo que necesito. Y la otra parte, pues ya desde el inicio habíamos definido que el volumen de sólidos era igual a 1. ¿Y arriba qué nos queda? Pues arriba nos quedan términos que ya habíamos despejado antes. ¿Cuáles son? Los términos que tienen que ver con el peso de los sólidos en función de la gravedad específica de los sólidos y el gamma del agua. Y la otra fórmula que es peso del agua es contenido de humedad por peso de sólidos. Listo, ya tengo eso. ¿Qué hago? Simplemente empiezo a reemplazar en lo que tengo. Entonces, reemplazo el término contenido de humedad por peso de sólidos aquí, en lo que es el peso del agua. ¿Qué me queda? Pues este término. Resulta y acontece que ahí, en este momento, me salen estos dos términos que son el mismo valor, ¿sí? El mismo valor. ¿Qué puedo hacer cuando yo tengo los mismos términos en una operación aritmética? Los puedo factorizar. Los factorizo,
¿sí? Y me queda esto, efectivamente, es decir, si yo vuelvo a realizar esto, este término por 1 me da peso de sólidos y este término por este me da contenido, me da peso de sólidos, que es lo que tengo aquí, ¿sí? No he variado en nada, simplemente factoricé. Pero resulta y acontece que ese término no me sale en la demostración, pero yo ya tengo un despeje de términos que sí me salen, que es este, peso de sólidos por gravedad específica, igual a gravedad específica de los sólidos por el gamma del agua. Y simplemente, pues reemplazo el valor que yo ya tengo. Y resulta y acontece que hemos llegado a la fórmula que queríamos despejar. Esta es exactamente igual a esta. Todo esto hicimos prácticamente puros despejes de estar reemplazando desde el inicio de una en otra fórmula, ¿sí? Despejamos y empezamos a meter. ¿Por qué nos quedó fácil hacer eso? Porque desde el inicio dijimos que el volumen de sólidos era igual a 1. Entonces, muchos de esos términos adicionales, pues empezamos a obviarlos, se nos empiezan a ir sin ningún problema. Y cuando empezamos a reemplazar todo en las fórmulas, sacando las variables principales, que son las de la demostración, pues me empiezan a quedar exactamente los términos que necesito. Y sigo simplemente haciendo eso, despejando y despejando, hasta cuando ya puedo meter todos los términos que ya he despejado en la fórmula básica de lo que queríamos demostrar. Teníamos el volumen de vacíos ya determinado, lo reemplazamos ahí. Teníamos el volumen de sólidos que era igual a 1, lo reemplazamos ahí. Tenemos el peso del agua que lo teníamos, lo reemplazamos ahí. Teníamos el peso de sólidos, ya lo teníamos despejado, lo reemplazamos ahí. Es decir, ya después simplemente se nos convierte en meter en la fórmula. ¿Alguna duda respecto de eso? Por favor, eso sí, lo que son casos de factorización y toda esa vaina, échenle un repasito, ¿no? No resulten que ahorita, a menos de nada de ser ingenieros civiles, no sepan todavía realizar despejes de factorización. Eso sí daría mucha pena porque estoy seguro que entonces va a evidenciarse que no van a pasar esta materia ni por el chiras. ¿Alguna duda respecto de eso? Por favor, vuelvan y repásenlo y lo desarrollan. Y les digo, por favor, ya tienen todo el resto de fórmulas. Tienen el resto de fórmulas. Las que quieran las pueden practicar despejando, ¿sí? Practíquenlas. Si tienen alguna duda, algún problema con alguna, pues me lo preguntan en las asesorías. Otra cosa, recuerden que toca tener en cuenta qué pasa con esas fórmulas cuando las consideraciones de los suelos no es que sean parcialmente saturados, sino de pronto que está saturado o que está seco. Según esas condiciones, una fórmula puede variar mucho. Por ejemplo, para este caso en particular, si nosotros llegamos a decir de que o nos llegan a decir que las condiciones del suelo son de que está totalmente saturado, pues este término en general ya no va a ser no va a ser más que 1. Entonces de una vez esto nos va a quedar 1 más lo que es el factor de contenido de humedad por la gravedad específica de los sólidos. Ojo, en estas fórmulas, como lo estamos demostrando, y recordemos que lo que tiene que ver con porcentajes no va en ningún momento, es decir, no va a la multiplicación de 100% ni en este factor, ni en este factor, pero cuando estamos reemplazando en la fórmula, sí sabemos si lo tenemos en unidades de porcentaje, pues ¿qué tendríamos que hacer? Pues simplemente dividirlo entre el 100% para meter valores numéricos aquí y aquí. ¿Por qué? Porque esta fórmula no interviene en nada que tenga que ver con los porcentajes. Una vez más, lo que es contenido de humedad, normalmente la fórmula es multiplicada por 100%.
Es decir, que eventualmente en un ejercicio les puede salir que el contenido de humedad de ese suelo es del 85%, supongamos una cifra. Ah, bueno, pues ustedes no van a meter directo 85% acá, sino que tendrían que hacer la conversión para eliminar ese porcentaje. Porque si no, después no les van a quedar las unidades finales que son de kilonewton sobre metro cúbico, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacen para eliminar ese porcentaje? Ah, pues ese 85% lo dividen entre 100%. Se nos van las unidades y ese es el término que viene acá. Si tuviéramos grado de saturación del 15%, ah, pues entonces 15% dividido entre 100% y ese es el término que metemos aquí. Si la condición del suelo nos dice que el suelo está saturado, pues esto sería entonces 100% sobre 100%. Por tanto, nos daría 1, es decir, lo que les estaba diciendo, que en tal caso este denominador para esa fórmula sería 1 más el factor de contenido de humedad multiplicado por la gravedad específica de los sólidos. Tienen que tener muy en cuenta todas esas condiciones para cuando estén desarrollando ejercicios. Por favor, vayan mirando esos temas. El jueves vamos a desarrollar, si Dios quiere, los ejercicios numéricos de este tema y se acabó. Entonces, por favor, no se queden en esos temas porque seguro que se van a enredar a la hora del parcial y los temas que vienen donde ya intervienen todo esto y lo que vimos en el primer corte. ¿Listo? Bueno, muchachos, se acabó la clase. Listo, profesor, gracias. Gracias, Listo, ingeniero. profe, gracias. Chao, pues. Sí, ingeniero. Buenas tardes, muchas gracias. Buen día. Buenas tardes, ingeniero. Gracias. Ingeniero. Chao, pues.